Está nuestro pensamiento y el pensamiento ajeno. En Malos Perdedores. Entrevistas. Vamos a saludar a la intendenta de Paraná, a Rosario Romero, que ayer dio inicio a las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Intendenta, buen día. Estoy con Analía Winkelmann, con Nacho Contra. Soy Ezequiel Flesler, acá en la radio de la ciudad. Buen día. Buen día a todo el equipo. Buen día. Efectivamente, ayer tuvimos una jornada de domingo con una actividad matutina institucional que para nosotros marca siempre un proceso de revisar lo que hemos hecho y de programar el año y ordenar un poco las ideas acerca del año. Por cierto, me salió más largo de lo que pensaba, yo nunca hablo tanto, corrección para la próxima, pero bueno, una buena jornada dentro del espacio democrático plural y con tono tranquilo como nosotros solemos tener en estas cosas. Bueno, eso es una de las características, ¿no? Ese tono tranquilo que usted refiere, sobre todo en el contraste de lo que escuchamos en el país a la noche. Una línea, si quiere, político primero y después nos metemos en temas más de la ciudad, obras y algunos proyectos concretos. Volvió a hacer referencia en la jornada de ayer a lo nombró así, la cito: el país concebido desde el AMBA nos trajo muchas frustraciones, pero me interesó porque lo marcó como una crítica a la actual administración, pero es algo que también puede leerse, de hecho usted lo dijo explícitamente, conversando después a otros periodos, ¿no? Y que ¿no? Por supuesto, yo creo que esa es una de las cosas que nosotros desde el peronismo tenemos que revisar. La Argentina es diversa y aquella idea que tuvo Alfonsín en los años 80, yo creo que sigue vigente, digamos. Hay que desplazar la centralidad para intentar focalizar en la Argentina toda. Cuando Alfonsín quiso cambiar la capital de ubicación y pensó en Viedma y en Carmen de Patagones, lo pensaba justamente en su perspectiva bonaerense del interior de la provincia de Buenos Aires, de Chascomús, como era él, sí. Sabiendo a ciencia cierta que el país que se había construido sobre la centralidad del puerto no reflejaba lo que era la Argentina toda. Yo creo que en esa perspectiva nosotros ya en el siglo XXI, no regresando a aquella idea del cambio de la capital, sí tenemos que regresar a la idea de un federalismo genuino. Ese federalismo genuino implica definir acciones y procesos en un gobierno nacional que respeten las idiosincrasias locales, que respeten, yo por ahí veo cuando se critica las tasas que cobran los municipios, como si todos fuéramos iguales. Los municipios, las provincias, cobramos impuestos, cobran impuestos las provincias, cobramos tasas los municipios, y eso se refleja en una cantidad de actividades que hacemos para gobiernos nacionales que no administran escuelas, que no administran hospitales, que definen, que suelen definir obras centrales, obras públicas, conforme a un criterio del AMBA y no un criterio del regional, digamos. Yo creo que es como mucho seguir tolerando eso. Bueno, hoy no tenemos infraestructura sostenida por nación u obras grandes, pero yo aspiro a que en esta Argentina vayamos migrando de esa idea del ahorro a través de la paralización de las obras hacia obras de infraestructura que generen desarrollo. Pero las obras y las políticas tienen que definirse conforme lo que es la realidad de cada sitio del país. No es lo mismo Jujuy que el sur, ni el litoral, ni la Mesopotamia. Todos somos diversos y respetar la idiosincrasia de los estados locales, yo creo que es una de las formas más genuinas del federalismo. Rosario, buen día. Buen día. ¿Cómo va? Ayer escuchábamos que usted dijo que va a iniciar este año de gobierno como un año decisivo. ¿A qué hace referencia con ese término? A que vamos a ir terminando obras como el ingreso a Paraná por Ruta 12, el paseo cultural, las obras sobre el arroyo Las Viejas y el arroyo Colorado, muchas obras que son centrales a la ciudad, al funcionamiento de la ciudad, y también
obras en barrios que hacen a la mejora, sea recreativa o como de calles de las distintas zonas de la ciudad. Entonces le vamos a poner una mirada más fina. ¿Qué nos pasó el primer año? Ustedes habrán visto que el primer momento fue de incertidumbre. El año 2024 tuvimos una paralización, incluso tuvimos que neutralizar algunas obras porque eran obras que tenían financiamiento nacional o otras que tenían financiamiento provincial y no estábamos preparados para eso. En el segundo año pudimos iniciar muchas de ellas, de las que estoy mencionando ahora, y las vamos a estar terminando. Por eso digo que va a ser central lo que podamos hacer este año, que es un año en que nos hemos afianzado en un rumbo de gestión y en terminar cosas que la ciudad necesita. Y lo del agua no es menor, porque hicimos la cañería 630 durante el año 2024. La de 500 la hemos terminado ahora, en el 2026, pero la hicimos durante 2025. Y este año le vamos a dedicar, en el proceso de mejora de la distribución del agua en la ciudad, a otras cosas que tienen que ver con el equipamiento de obras sanitarias, con la modernización, con el ir poniendo en mejor aptitud todo lo que es la red de distribución del agua, que sabemos que tiene 100 años en muchas partes de la ciudad y que tenemos que ir respetando en un plano ordenado la forma de ir mejorando por zonas de la ciudad. Y ayer explicaba esto de la zonificación, porque no es menor que haya válvulas que cierren una zona de la ciudad. En eso está aplicado el equipo técnico profesional de obras sanitarias para que la ciudad tenga mallas en distintos sectores y que no necesitemos cortar media ciudad cuando se nos rompe una cañería, sino que cortemos con válvulas inteligentes ciertos sectores para cuando tenemos una cañería afectada. Es decir, son cosas bastante técnicas que yo ayer las dije con mi palabra, como se las estoy diciendo ahora, pero son cosas finas que en este tercer año de gestión vamos a ajustar y creo que vamos a lograr un salto de calidad. Intendente, acá Nacho Constra la saluda. Quería Nacho, buen día. Buen día. Quería preguntarle sobre el paseo cultural que usted mencionó en el capítulo de las obras proyectadas, el paseo cultural en la zona del ferrocarril, si usted podía desarrollar unas líneas sobre eso. ¿Qué teníamos nosotros históricamente? Tenemos el Juan L., que fue de la gestión de don Humberto Barisco, que todas las gestiones posteriores lo mejoraron y nosotros terminamos una obra grande que empezó Beto Val y que quedó precioso, pero el Juan L. queda como solo en una zona central de la ciudad donde antes estaba la central del ferrocarril, donde todavía está el ferrocarril, en un recodo adoquinado, en un recodo que digamos, comunica barrios emblemáticos de la ciudad. Ahí tenemos calle Montecaseros, la escuela Quirós, Ituzaingó. Sí. Vamos a tener la Plaza Borges este año terminada, y entre la Plaza Borges, que va a estar sobre San Martín y sobre Avenida Ejército, y el Juan L., todo ese circuito pretendemos que sea el paseo cultural. Vamos a contar la historia de ese adoquinado, vamos a contar en ese lugar quién fue Quirós y por qué esa escuela que se llama Quirós expresa a uno de los pintores más importantes que ha tenido la provincia de Entre Ríos. Vamos a contar las historias de por qué Montecaseros se llama Montecaseros. Vamos a contar la historia de la fuente que está frente al ferrocarril, sí. Y eso va a quedar transformado en un lugar que también recoja los emprendedores, que recoja las actividades culturales que se pueden hacer al aire libre, convirtiéndose en un paseo cultural que cuente historias de la ciudad, en el que también ya existen emprendimientos privados como Casa Boulevard, sí. que está sobre Ituzaingó, que va a quedar integrada a ese paseo cultural, y pensando en que todas esas viejas casonas que están en la zona puedan florecer con emprendimientos gastronómicos o con emprendimientos culturales para que Paraná tenga un nuevo paseo. Paraná tiene muchas historias para contar y ese recodo de la ciudad las va a contar
porque lo dejaremos en óptimas condiciones, incluso de peatonalizarlo en fechas especiales, Claro. como pueden ser fechas en las que tenemos una pluralidad de actividades culturales, y hasta yo pienso en la Sinfónica tocando en ese espacio grande frente al ferrocarril, imaginar bandas de la ciudad que toquen en las plazas o en los espacios de ese lugar, que no deja de tener una belleza asociada con el trabajo, con el ferrocarril, con la comunicación, pero que va a levantar mucho después de las obras que estamos haciendo allí. Ese sector tiene mucho para contar en historias, sin dudas, y está muy bueno esto de poder diversificar las actividades hacia otras zonas de la ciudad, ¿no? Porque quienes vivimos en la zona sur, la verdad es ahora hemos notado que tenemos la posibilidad de tener mucho más cerca espectáculos de jerarquía. Exacto. Y no tener que ir siempre hacia La la zona del costanera. río, donde siempre se hacían, ¿no?, los espectáculos. Así que los vecinos de la zona sur estamos contentos que se reivindique y Esa que es se la ponga en idea, valor claro. todos esos lugares. Sí. Claro, esa es la idea. La idea también es que el Juan L., ustedes recuerdan, uno va al Juan L. a un espectáculo y no tenés dónde tomar un café en la zona, es decir, Sí. integrar ahí todo un paseo que pueda tener una oferta cultural, gastronómica, recreativa, que cuente historias de la ciudad. Es decir, mucha gente que viene a Paraná o un habitante de la ciudad se preguntarán por qué Montecaseros, ¿no es cierto? Eso hay que contarlo, y hay que contarlo a las calles, hay que contarlo breve, a lo mejor en la señalética urbana, pero también con un QR, para el que tenga curiosidad de saber por qué está esa fuente frente al ferrocarril, y que sepa que la regaló la reina Victoria a principios del siglo pasado y por qué se la regaló a Paraná. Es decir, hay pequeñas historias de la ciudad que habitamos la ciudad y muchas veces no las tenemos tan presentes, y yo creo que vale la pena contar. Bueno, hacía referencia recién aquí en la entrevista, intendente, a las obras, algunas de las obras, una de ellas referidas al tema de la red de agua potable. Tenemos un mensajito ahora de Zona Sur, se lo reenviamos después a la gente del equipo para que responda, pero bueno, tiene que ver con estos arreglos que habían sido anunciados más temprano, entiendo. Quiero cerrar con retomando un aspecto, si se quiere, político. Usted citaba por una carta de Newton, la frase era, si he visto lo más lejos es porque estoy subido sobre hombros de gigantes. Y linkeaba... Yo no creo en las páginas en blanco, no creo en las páginas en blanco, no creo ni siquiera que cuando asume una comisión directiva de un club tenga que negar lo que otros hicieron. Yo creo que con más razón en la función pública el Estado tiene como base del mismo Estado, que el Estado siempre es continuidad. No se puede deshacer lo que hicieron otros. Uno cuando asume tiene la obligación de continuar, de expresar continuidades y de reconocer los valores de lo que se ha hecho bien y en todo caso modificar lo que uno considera que está errado. En esto que yo digo del plan del agua, ayer un ingeniero me escribía y me dice, había un plan del agua en el año 2003, yo lo conocí, yo lo vi, pero había un plan del agua que durante muchos años quedó en un cajón, digamos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que hace un par de años dije, bueno, vamos a tomar de aquel plan del agua lo que esté bien y vamos a adecuarlo a ya 20 años han pasado, más de 20 años habían pasado, qué secuencia de aquel plan se hizo, vamos a hacerla, y si no se hizo, vamos a hacerla, y qué cosas hay que agregar ahora. Yo creo que siempre somos continuidades, y lo que decía Newton es que él había podido ser lúcido para la ciencia porque justamente había abrevado en el conocimiento de otros que habían transitado antes. En el mundo de la ciencia esto se sabe. Nunca los científicos cuando abordan una investigación la abordan desde cero. La toman de todo lo que, y hoy con las comunicaciones, la toman de todo lo que vienen experimentando. Por eso a veces cuando se descubre la cura de una enfermedad o algo, hay varios equipos en el mundo que están trabajando sobre esa enfermedad. Pasó con el SIDA, pasó con una cantidad de enfermedades que se descubrieron en simultáneo porque los científicos
intercambiaban información entre ellos. Total. En el Estado no puede haber cortes abruptos. Tiene necesariamente el Estado que significar continuidades. Eso no quiere decir que un gobierno no tenga derecho a modificar cosas, pero sí creo que tenemos que ser dialoguistas, componer y tenemos que tener un lenguaje realista. Ninguno inventamos. Como esa máxima, ¿no? Sirven para las grandes cosas, pero también para las que probablemente parecieran menores. Intendenta, perdón, no sé si le interrumpí el cierre, pero muchas gracias por haber hablado con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Igualmente, la intendenta Rosario Romero, acá en Malos Perdedores por Radio Costa Paraná, me quedé pensando. Hasta la 1. Hasta la 1, claro que sí. A seguir entonces escuchando la radio porque falta un montón todavía y mucha información para este. Tenemos muchísimo, lunes. sí. Ya viene, Claudia con el informativo, arrancó hoy el informativo cada media hora, está buenísimo, estuve escuchando, todo de temprano. Muy bien, muy bien. Claudia Martínez, Servicio Informativo, está Lisandro Alarcón en el streaming como operador de streaming, donde nos pueden ver. También está Emiliano Jatip en la producción general. El EMI. Sí, hay que educarlo. No, señor, ya está educado, ya es grande. Sí, por eso lo llamamos. Ezequiel Flesler, Nacho Contra, El Chino, bueno, todo un grupete de gente que lo sigue acompañando en Malos Perdedores. Ahí estamos. Bueno, tenemos mucha noticia. Sé que siempre digo, ya va a entrar Claudia cuando ella, metete nomás, es así el funcionamiento, metete nomás, obvio que sí. Arrancamos con la información, con los títulos, ¿viste? Sí, y si no arranco como con los títulos, me desoriento después. Ahora vienen los títulos. Y sí, lo vamos a hacer después de lo informativo. Sí, pero corremos riesgo de que esto se descarrile claro, hacia las ya 13. quedé Nada cruzado. más, primer programa se nos va de las manos. Vamos de a poco. Vamos de a poco. Vamos de a poco. Vamos al informativo.